¿Por qué los árboles son los señores de la naturaleza? ¿Qué relación mantienen con la humanidad? ¿Qué conocimiento secreto los convirtió en el emblema de la creación y la abundancia en la mayoría de las culturas? Al verlos tal como son, veremos sin lugar a dudas el reflejo de nosotros mismos. Luego, es imposible no comprender el significado de las palabras del Maestro Jesús. Ve lo que está frente a ti y se manifestará lo que está dentro de ti. Hoy revelaremos una verdad tan obvia que solo muy pocos ven y comprenden. Veremos por qué los árboles equilibran nuestra salud, nuestras emociones y nuestra actitud. Si quieres entender más allá de simples palabras, por qué, cuidándolos y preservándolos, nos cuidamos y preservamos a nosotros mismos, como individuos y como especie, quédate hasta el final. Bienvenido a otro episodio de Jaque a tus convicciones. Cada episodio es un movimiento en el tablero de ajedrez por el que se desplazan tus convicciones que pondrá en jaque la soberanía del sistema sobre el que están construidas. Cuestionaremos todo aquello en lo que siempre has creído y afectaremos tu tradicional perspectiva del mundo. Ten presente que las opiniones, argumentos y planteamientos que expondremos surgen de la experiencia práctica, la investigación y una formación estrictamente autodidáctica. ¿Estás listo para desafiar tus ideas establecidas y abrirte a una perspectiva diferente? Entonces, despleguemos los argumentos y hagamos jaque a tus convicciones. Hoy, en Jaque a tus convicciones, haremos jaque con el árbol y la vida. Una ojeada a los códigos de la creación. Hermann Karl Hesse, escritor, poeta, novelista y pintor alemán, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1946, dijo: «Los árboles son santuarios. Quien sepa cómo hablarles y sepa cómo escucharles, puede aprender la verdad». ¿A qué se refería con tan extraña afirmación? Intentemos hallar las respuestas transmitiendo un conocimiento ancestral casi completamente olvidado de una forma lo suficientemente didáctica como para que lo comprendas sin salir corriendo. Te pedimos nuevamente que hagas un esfuerzo y agudices tu capacidad intelectiva. Ten presente que en este canal buscamos rescatar lo perdido. Pero, si quien lo perdió no está interesado en encontrarlo, no hay nada más que se pueda hacer. Quien no está interesado en esforzarse para activar sus neuronas, pensar con claridad y ver las cosas tal como son, que solo prefiere desperdiciar su limitado tiempo de vida con ideas superficiales o tonterías que le hagan reír, que solo quiere mantener su cerebro ocioso, este lugar no es para él. Puede hacerse a un lado. Aquí no es necesario, y continuar cayendo por la espiral decadente por la que va, como todo aquello que se deteriora. Pues si no lo es ya, va en caída libre a formar parte de esa abrumadora cantidad de personas que vemos por las calles, que aunque aparentan salud y bienestar, están completamente vacías por dentro. Incluso, muchas de ellas están ya muertas, solo actúan por inercia. Esta afirmación es fácilmente demostrable, como todo lo que exponemos. Despleguemos entonces los argumentos. Llega el fin de semana. El sol luce radiante. La temperatura se siente fresca. Así que llevas a los niños a un parque para que disfruten del contacto con la naturaleza y se diviertan corriendo, saltando y jugando. Mientras tú y tu pareja, casi sin pensarlo, se sientan a la sombra de un frondoso árbol al borde de una hermosa laguna. Se deleitan con la suave brisa bajo sus extensas ramas, observando a los patos nadando.
Unos minutos más tarde, ambos empiezan a bostezar, lo que indica que sus cuerpos han entrado en un agradable estado de relajación y los niños rebosan de alegría. Pero, ¿por qué escogiste necesariamente un árbol? ¿Por qué te sientes tan relajado bajo sus ramas? ¿Por qué los niños son tan felices alrededor de él y al contacto con la naturaleza? Veamos. Varios estudios han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza, o incluso con solo mirar los árboles o las flores a través de una ventana, se puede reducir la presión arterial, estimular el sistema inmunológico, mejorar el sueño, subir el estado de ánimo, así como reducir la depresión y la ansiedad. Por otro lado, en las diferentes mitologías y religiones siempre han estado presentes los árboles sagrados, proclamando a gritos la representación de un patrón universal, como el árbol del conocimiento en el cristianismo o el árbol Sefirot en el judaísmo, que representan la creación y la evolución. El sicomoro en Egipto, que simboliza la protección, la divinidad, la eternidad y la fuerza. El Qianmou en China, que figura el centro del mundo, así como la renovación, el inicio absoluto, el inicio del mundo. Los árboles Gaokarana y Jaoma en Persia, el Kiskanú en Mesopotamia, el árbol Bodhi al pie del cual Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, alcanzó la iluminación, o el universo representado por un árbol invertido de los Upanishads, el Yggdrasil, árbol cósmico de los germanos que representa el universo uniendo los tres mundos, la ceiba en Mesoamérica, árbol sagrado de los mayas cuyas ramas representan el cielo, su tallo el plano terrenal y sus raíces el inframundo. Para comprender por qué el árbol es tan importante que el hombre siempre ha buscado su protección, debemos empezar por el principio, conocer dónde se inicia todo, pues para correr debemos primero aprender a caminar. Recordemos con este fin las palabras de Nikola Tesla. Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ahora bien, todo lo que existe en el universo vibra, emitiendo ondas de energía. La vibración, por cierto, es la agitación rápida o temblor de una partícula. Es una reverberación que sucede a gran velocidad. Luego, la cantidad de veces que esas ondas se repiten en un periodo de tiempo se llama frecuencia. Así, a la frecuencia o la cantidad de veces que estas ondas se repiten en un segundo se les denomina hertz, o más comúnmente hercio, en honor a su descubridor. Esa es su unidad de medida. Estas ondas, al desplazarse, experimentan 7 variaciones en sus frecuencias o repeticiones, siguiendo un patrón específico que se conocen como tonos o notas. Cada una se desarrolla a una velocidad diferente de la anterior, y dependiendo de la variación de ese tono o nota, recibe un nombre. La primera se llama Do, la segunda Re, la tercera Mi, la cuarta Fa, la quinta Sol, la sexta La y la séptima Si. Información que por supuesto conoces desde la escuela. Además, al conjunto de estos 7 tonos o notas se les conoce como octava. Sin embargo, cada vez que estos 7 tonos o notas completan una octava, la siguiente octava aumenta al doble o disminuye a la mitad sus frecuencias con respecto a las frecuencias de la octava anterior. A esta diferencia de frecuencias entre una octava y otra se le conoce como escala vibratoria o diapasón, configuración muy conocida por los músicos. No obstante, es esencial saber que existen 2 tipos de octavas que son opuestas entre sí. Unas son descendentes porque desaceleran o disminuyen sus frecuencias, y sus opuestas son ascendentes porque aceleran o aumentan sus frecuencias. Las primeras se conocen como octavas descendentes o creadoras porque al disminuir sus frecuencias provocan que la energía vibre más lento y se vaya enfriando.
efecto que la lleva a condensarse hasta hacerse sólida, dando forma así al mundo material. Fenómeno que podemos apreciar en las nubes, que al enfriarse se convierten en agua y al enfriarse aún más se vuelven hielo. O en los diferentes estratos del suelo del planeta, que en sus inicios fueron líquidos, pero al pasar el tiempo se fueron enfriando y compactando hasta convertirse en suelo sólido y rocas. Sus opuestas se denominan octavas ascendentes o evolutivas, porque al aumentar sus frecuencias provocan que las partículas vibren más rápido y se calienten. Como resultado, disminuyen su densidad y se van expandiendo hasta diluirse, dando forma al mundo material más sutil e imperceptible, el mundo de la inteligencia, las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Podemos apreciarlo en el sentido inverso, cuando el hielo al calentarse se transforma en agua, luego en nubes que se diluyen en el aire, o en cualquier compuesto material que al calentarse se convierte en líquido y luego en gas que se diluye también en el aire. Esa es la forma en que la naturaleza diseñó el universo. Toda la vida material se va formando como resultado de las vibraciones de las octavas descendentes o creadoras y las octavas ascendentes o evolutivas que coexisten en todo organismo. Esto es un principio omnipresente, inmutable e inviolable del mundo material. Absolutamente nada existe fuera de este principio. De ahí que también se le clasificara como ley. Se le conoce desde la más remota antigüedad como ley de 7. Pero ¿por qué a cada ciclo de estos tonos o notas se les denomina octava, siendo que están compuestos por 7 tonos o notas solamente? La razón es que se considera que el ciclo completo de la octava no termina en la nota si, que es la séptima o última, sino en la nota do, que es la primera de la siguiente octava, aun cuando ese siguiente do vibre en una escala o diapasón diferente, que como ya dijimos, puede ser mayor o menor. Esta es la forma en que las vibraciones se desarrollan en bloques de octavas, que discurriendo en diversas direcciones, dan forma, como ya mencionamos, al mundo material, desde las formas de vida más simples hasta las más complejas. Aclaremos aquí que estas octavas, tanto las descendentes como sus opuestas las ascendentes, se denominan octavas cósmicas. Grandes sabios de la antigüedad que dominaban con pericia esta ciencia, la tomaron como base para desarrollar el sistema musical de 7 notas que conocemos como octavas musicales. Ahora, dijimos que la octava está compuesta por 7 tonos o notas de frecuencias diferentes. Bien, debido a esa diferencia en sus frecuencias, entre cada uno de estos tonos o notas existe un espacio que debe ser llenado para que la octava se desarrolle correctamente. Esos espacios se conocen como intervalos y son 7 en cada octava. Imaginemos un intervalo como un río que atraviesa las montañas por las que vamos caminando en un viaje de exploración. Para cruzar ese río debemos construir un puente que requiere un esforzado trabajo. De lo contrario, no podemos alcanzar la siguiente montaña. Entonces, de esos 7 intervalos, hay 2 que son cruciales para el correcto desarrollo de la octava porque son los más difíciles de llenar. El primero está ubicado entre la nota mi, que es la tercera, y la nota fa, que es la cuarta. El segundo se encuentra entre la nota si, donde termina la octava, y la nota do, que inicia la siguiente octava. Debido a esa condición, en una octava ascendente o evolutiva, 5 intervalos son llenados automáticamente por la octava. Mas los 2 intervalos descriptos requieren un choque o fuerza suplementaria o adicional para llenarlos, de manera que ayuden a acelerar la frecuencia de esas notas para que puedan alcanzar la frecuencia de la nota siguiente, lo que equivale a construir el puente antes mencionado. Por tanto, si una energía o fuerza adicional correspondiente, por supuesto, entra en el primer intervalo,
puede llenarlo y la octava se desarrollará sin dificultad hasta la nota Si. Pero, para que se desarrolle correctamente, es necesario llenar el segundo intervalo, y solo se logrará con un choque suplementario mucho más fuerte, porque este intervalo, al estar ubicado, como ya explicamos, entre el final de la octava y el inicio de la siguiente, no olvidemos que es una octava ascendente, sus vibraciones se encuentran en un diapasón o escala mucho más elevado. Por esta razón, para evitar una detención en su desarrollo, se requerirá ese choque suplementario mucho más fuerte. De modo que, como la octava descendente o creadora se desarrolla en sentido inverso a la octava ascendente o evolutiva, se inicia también en una nota Do, que es la primera. Pero en lugar de desarrollarse hacia la nota Re, que es la segunda, lo hace hacia la nota Si, que es la séptima o última, puesto que va en sentido contrario. Por este hecho, el intervalo mayor, que es donde se necesita un choque adicional mucho más fuerte, ocurre justo al inicio de la octava descendente, contrariamente a lo que ocurre en la octava ascendente, como acabamos de explicar. Pero, ¿cómo se llenan estos intervalos para que el desarrollo de las vibraciones no se detenga? Observemos que en una octava descendente o creadora, los elementos que permiten llenar ese primer intervalo se encuentran frecuentemente en el Do mismo. Después de superarlo y pasar a la nota Si, que es la séptima, continúa desarrollándose hasta la nota Fa, que es la cuarta, sin obstáculos. Aquí, sin embargo, en el intervalo entre Fa y Mi, es decir, entre la cuarta y la tercera nota, es necesario un choque suplementario, aunque considerablemente menos fuerte que el choque entre Do y Si, porque en ese espacio las vibraciones de la octava se encuentran en un diapasón o escala menos elevado, o por mejor decir, su frecuencia vibratoria es más lenta. Por consiguiente, una octava descendente o creadora se desarrolla más fácilmente que una octava ascendente o evolutiva. En consecuencia, dado que todo en el universo es dual, de acuerdo al principio antes citado, nuestro organismo, como todo en el mundo material, es creado por este protocolo de octavas descendentes, en oposición a las octavas ascendentes o evolutivas. Cuando estas octavas evolutivas se desarrollan adecuadamente, sin interrupciones, es decir, llenando los intervalos mencionados, el organismo creado por las octavas descendentes o creadoras se equilibra y evoluciona, adquiere calidad, sabiduría, despierta una conciencia holística, es sano, longevo, inteligente, de espíritu o ideas elevadas, se gobierna a sí mismo y mantiene una actitud recta, virtuosa, si entendemos correctamente el significado de la palabra virtud. No obstante, en el ser humano, debido a su ignorancia y desidia, las octavas ascendentes o evolutivas no se desarrollan porque el hombre no hace los esfuerzos necesarios para llenar los intervalos. Luego, el desarrollo de estas octavas se desvía constantemente hasta regresar al punto de partida otra vez, o se detienen en su desarrollo. Como consecuencia, este hombre queda atrapado en un círculo vicioso de materialidad. Ya no se esfuerza en pensar, en razonar con claridad para elevar su espíritu, que es el mundo de sus ideas. Mantiene su cerebro ocioso, solo busca entretenimiento o ideas falaces y tontas porque son más fáciles de digerir. Por ello, carece de conciencia real de sí mismo y de lo que le sucede, realidad que ha sido simbolizada constantemente por la sabiduría ancestral con un anillo dorado, como metáfora de las circunstancias materialistas repetitivas que vivimos sin poder avanzar debido a nuestro apego adictivo a todo lo material. Entonces, la razón de comprender correctamente el funcionamiento de estas octavas, que, recordemos,
no son otra cosa que las vibraciones de las partículas subatómicas, elementos primordiales que dan forma a nuestro organismo, es darnos cuenta de que cada vez que iniciamos algo en nuestras vidas, de la naturaleza que sea, después de cierto periodo de actividad, de emoción intensa, de actividad enérgica, interviene una reacción. El trabajo llega a ser aburrido, agotador, debilitante e incluso enervante. Aparecen entonces los sentimientos correspondientes e incluso la indiferencia, pues en lugar de pensar con firmeza, con rectitud, se buscan soluciones fáciles, cómodas y rápidas. Se suprimen o se descartan los problemas difíciles. El trabajo se hace mecánico, con sentimientos sobre ese trabajo cada vez más débiles. Al final, obtenemos un resultado que nada tiene que ver con la idea inicial, aunque no lo veamos. A pesar de ser una realidad muy evidente, el hombre no ve estos fenómenos en su proceder cotidiano porque nunca se observa, nunca se recuerda a sí mismo, por lo que no se da cuenta que todo en él simplemente ocurre, porque no tiene gobierno sobre ello. Aún así, decírselo constituye el mayor insulto que pueda recibir. Esto ocurre en todos los aspectos de nuestras experiencias. Es lo que nos arrastra a nuestras preferencias o adicciones, como todo aquello que nos gusta, lo que usamos, nuestras vocaciones, la música que preferimos, nuestros sentimientos, pensamientos, nuestra actitud, en nuestros proyectos, las parejas que escogemos, etc. Estamos subordinados a esta ley de 7 porque es la causa primera de nuestra estructura, tanto física como psicológica. ¿Y qué tiene que ver el árbol con toda esta tediosa exposición? Veamos. Cuando la semilla de un árbol cae a tierra, se inicia el desarrollo de nuevas octavas. La semilla es el primer do que contiene toda una octava completa, con sus 7 tonos o notas. De ahí se desarrollarán las secuencias de octavas con sus respectivos intervalos que darán origen a la estructura del árbol que de ella nacerá. Dado que este do, que es la semilla, es una totalidad, con todo lo necesario para desarrollar una nueva vida, los elementos necesarios para llenar el primer intervalo, que aparece entre la nota do y la nota si, se encuentran dentro de esa semilla. Una vez superado ese primer intervalo, que, como ya explicamos, es el escollo más difícil de superar, a partir de allí se desarrollan todas las demás octavas en una compleja urdimbre de octavas llamadas fundamentales, de las que se generan otras que estarán subordinadas a estas fundamentales. Pero, otra vez, como todo tiene 2 polos, las mismas octavas creadoras se desarrollan primero hacia abajo, dando forma a la raíz, pero también se desarrollan hacia arriba, dando forma al tallo. De ese tallo, que es un do fundamental, se generan otras octavas que vemos como ramas. Estas ramas son un do subordinado al tallo, que es el do fundamental. En este mismo orden secuencial, de esas ramas brotan otras más delgadas que están subordinadas a las anteriores de las que nacieron. De estas brotan otras más pequeñas. De ellas brotan las hojas. Dentro de estas hojas, las venas. Luego, los bordes de las hojas y así sucesivamente. Toda la estructura no es sino una secuencia de octavas subordinadas a las anteriores hasta que el árbol madura y florece, creando otras semillas. Así, todo vuelve a empezar obedeciendo al principio de polaridad que dice: los extremos se tocan. De modo que un árbol es el ejemplo más resaltante del patrón de creación del mundo material. He ahí la razón de que desde siempre se le venerara como árbol sagrado, como centro del mundo. Entonces, cuando vemos un árbol, sabemos que estamos viendo un arquetipo codificado de la creación material. Su estructura es la viva representación del modelo de creación en el universo y, por supuesto, de la estructura primordial de nuestro organismo. Desde nuestras moléculas, nuestras células,
nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras extremidades, etc. Los árboles hacen instintivamente el arduo trabajo de llenar los intervalos en sus octavas ascendentes o evolutivas en oposición a las octavas descendentes o creadoras con las que complementa su estructura equilibrándola. Trabajo que nosotros desconocemos, no comprendemos y por tanto no ejecutamos. De esa forma permanecemos atrapados en un círculo vicioso de materialidad, conformismo e inactividad que, como ya explicamos, se convierte gradualmente en una espiral decadente, razón por la que envejecemos prematuramente y nuestra vida se hace más corta. La energía decae y enfermamos. El razonamiento se empobrece, la mente se extravía y las pasiones toman las riendas, rodeándonos de conflictos que no solucionamos. La única manera de superar esa decadencia es trabajar para superar los intervalos en nuestras octavas ascendentes o evolutivas. Comprendamos entonces que los árboles nos atraen porque las vibraciones de su estructura entran en sintonía con las de nuestro organismo, intentando llenar esos intervalos que nos hacen decaer. Nos sentimos atraídos por los árboles por sus efectos benéficos y estabilizadores que fortalecen nuestro sistema inmunológico, combaten la depresión, mejoran el ánimo y por ende el intelecto y la actitud. Sus frutos, sus hojas, sus raíces e incluso su corteza nos devuelven la salud naturalmente en todos los aspectos, sin los daños colaterales que producen los medicamentos químicos desarrollados con una ciencia oscura y convenida. Para concluir, dejaremos un dato interesante para la reflexión. Todo organismo en el universo que mantiene el correcto balance o equilibrio entre las octavas descendentes o creadoras y las octavas ascendentes o evolutivas, como las estrellas, los planetas, los árboles o las plantas, eran considerados por nuestros ancestros como un dios, vocablo que indica completitud, totalidad, plenitud, autonomía e independencia. Este Dios menor existe en un grado de subordinación al Dios mayor, único y absoluto, poseedor de la unidad plena, voluntad plena y conciencia plena, quien crea conscientemente mundos dentro de sí mismo. Gracias una vez más por escucharnos. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias en los comentarios abajo. Recuerda ser respetuoso y constructivo en tus mensajes. Si el video te resultó interesante, puedes darle tu aprobación con un me gusta y suscribirte para recibir más contenidos. Compártelo con amigos y familiares para juntos explorar más aún la ciencia de la luz. Encuéntranos en Rumble, YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio.